11 de la mañana con 2 minutos, iniciamos esta nueva edición de Mesa Central. Iván Valenzuela hace uso de sus merecidas vacaciones, por eso los vamos a estar acompañando. Y de inmediato saludamos a nuestros analistas, quienes van a entrar de lleno al análisis de esta semana. Quique Mujica, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Pepe Out nos acompaña también. ¿Cómo estás, Pepe? Hola, bienvenido. Muy bien, vine sin uniforme. Ay, estamos iguales. Es verdad, mira. Es corporativo el canal. Es como los blancos de deporte, los políticos somos azules. Claro. Bueno, hablemos de lo que pasó, de lo que viene en el Consejo. ¿Cómo lo viste, Pepe, esta semana? Mira, yo creo que caminamos derecho al riesgo de que la disyuntiva sea republicanos contra todo el mundo por el apruebo o todo el mundo contra republicanos por el apruebo. Creo que se está a punto de naufragar el proceso, como se entiende, un proceso constituyente, es decir, un proceso de construcción de reglas del juego comunes, un proceso por definición consensual, principio que violó la convención anterior y creo yo lo está violando nuevamente Consejo Constitucional. Sí, Quique, una semana donde, lo decíamos en el comienzo, se definieron cosas relevantes, cosas que todavía tienen que pasar, ya lo sabemos por la mirada de los expertos, de los árbitros, pero de alguna manera muchos vieron un punto de inflexión esta semana en lo que pasó en el Consejo. ¿Cómo lo ves tú? Sí, yo creo lo mismo que dice Pepe, y además empezó a flotar ahora, a sonar, la alternativa, el plan, ya no sé qué plan es, el C o el D, de que la izquierda, el oficialismo, la centroizquierda vote en contra, y se reforme la Constitución actual, la del 2005, ahora le dicen la del 2005, ya se olvidaron, claro, que era la del 80, la del 2005 con los 4/7. Ya. Entonces eso empezó a sonar y yo empecé a escuchar voces como la de Genaro Barragán, Nicolás Izaguirre, que digamos no son de la izquierda dura, diciendo que así como van las cosas, estarían votando en contra. Entonces, y la pregunta es, la próxima entrevista que se le haga al presidente Boric, ¿usted va a estar en contra o a favor? Sí, bueno, esta semana le preguntaron en su gira por Estados Unidos, dijo, no van a encontrar en mí un antagonista, con mucha cautela. Claro, digamos, pero todavía. además dijo, ahí hay una contradicción, se aleja la opción de tener una constitución que sea una casa común. Sí. Y después dijo, en mí no encontrar un antagonista. Si se aleja de una casa común, él tendría que votar en contra. No, lo que pasa es lo que está diciendo el presidente es que no va a tropezar 2 veces con la misma piedra. Claro. Es decir, porque el juego seguramente consistiría en intentar convertir el plebiscito en un plebiscito a la gestión de gobierno. Eso funciona cuando tú rechazas, pero cuando apruebas es muy difícil que funcione, sobre todo desde la inteligencia mínima del gobierno, que no polarizará las cosas de ese modo, después del rotundo fracaso en el plebiscito de salida del 4 de septiembre. Ahora, hay una protagonista de la actualidad, candidata probablemente presidencial, al menos ese es lo que aspira a su sector, Evelyn Matei, que hoy día en una entrevista en el diario El Mercurio dice, los republicanos podrían estar buscando una razón para bajarse, y es más crítica en el sentido de que comienza una suerte de desembarco, ¿no? de muchos respecto a esta propuesta que está generando tanta controversia. ¿Cómo leíste las declaraciones de Matei y Quique? A ver, las cuñas que rescato, no en orden. Esta se está transformando en la convención del rodeo y el no aborto. Le pregunta si está pesimista. Dice, ¿pesimista? Peor que eso, respecto al proceso constituyente. Lo redactado parece un programa de gobierno de una mayoría circunstancial, palo directo a los republicanos. Llama a la directiva de Chile Vamos a activarse para tener un plan B frente al plan hegemónico republicano y dice que republicanos podría estar buscando una razón para bajarse, pero lo más importante que dice que, resumidas cuentas, que ella, tal como las cosas están pasando, ella estaría votando en contra. No va a poner su capital político al servicio de la prueba. Ahora, el problema que tiene la tesis y la posición de Evelyn Matei es que claramente no ha sido acompañada por su coalición. Ahí tiene un problema. Su coalición, salvo una sola excepción, donde se abstuvieron incluso 4 de los... son 12, ¿no? Consejero. Claro, son... de Chile Vamos, sí. 4 se abstuvieron. No ha tenido esa estrategia, ese diseño Chile Vamos, al contrario, Chile Vamos se ha plegado, no sé si de manera sumisa, voluntaria o entusiasta, puede que haya de todo dentro de ese grupo,
Pero el hecho es que se han aprobado con 30 en un caso y con 33 en la mayoría de los casos. Claro, ahora Matei puede estar poniéndole de alguna manera un imperativo a sus directivas, en el sentido de que se pronuncia ya mucho más resueltamente en esta entrevista y que de ahí en adelante cambie un poco esa sensación que muchos tienen, ¿no? Sí, que no, Chile Vamos es el balón de cola, ¿no? Mira, la sensación que Republicano pone la música y todos bailan al mismo ritmo. Exactamente. Se salieron del baile ese viernes, volvieron al redil el lunes, porque sabemos por el reporteo que hubo molestia en los chats, en los WhatsApp dentro de los partidos por la actitud de los díscolos, de esos 4 díscolos. Me dice, mira, yo hablé en la mañana, a raíz de la entrevista, le pregunté a un alto a dirigentes republicanos reporteando y me dicen que lo que mencionas tú, dice, republicano tenemos 22 votos y en cada una de las 345 votaciones donde se han aprobado normas hasta ahora republicanos, hemos necesitado el voto de al menos 8 consejeros de la UDI y RN. Entonces dice, si Evelyn Matei dice esto, claramente sus consejeros no están alineados. Y lo que critican, que no lo van a hacer público, porque dicen que no le van a responder a Matei, vamos a ver Beatriz ella si que dice, en un ratito claro, dice que ella está muy alejada del Consejo Constitucional, o sea, que no tiene el feedback con los consejeros y que los consejeros saben que se han intentado todas las maneras de negociar. Esa es la versión de ellos. Claro. Pero una cosa es que no esté en el día a día, pero otra cosa es lo que es una candidata exactamente. Ahora, lo que es evidente por las declaraciones previas es que la actitud de Evelyn Matei sintoniza con los presidentes de los partidos de Chile Vamos. Exactamente. El punto es que los presidentes de los partidos de Chile Vamos no han sido capaces o no han querido, no lo sé, habría que ver, alinear a sus consejeros para hacer la diferencia respecto de republicanos hacia una constitución de consenso. No lo han hecho. Claro, que pasó un poquito. La única vez que lo hicieron fueron solo 4. La presidenta de Bópoli, en Chocho, Gloria Huth, Edmundo Luchanz, otra consejera de Renovación Nacional, y Germán Becker, que le tocaba repetir y arrugó a última hora en la votación del otro día sobre el impuesto territorial, la reducción, claro, la eliminación del impuesto territorial. Día en la mañana, a las 10:56, me acuerdo, ex Twitter, ahora posteó José Antonio Kast, ojo que puede ser muy tarde si no estamos alineados. Exacto. Respeten los acuerdos. O sea, tempranito les mandó a decir, ojo, y por lo que hemos leído en la prensa, él llamó a Becker para decirle que había un acuerdo, se había tomado un acuerdo con el tema de las construcciones y no podía desdecirse ese acuerdo, cosa que sí hicieron el viernes los 4 díscolos. Para acá será muy importante porque él se había recetado una pelea con Teresa Marinovich, recordarán ustedes. Que están distanciados. A propósito de que celebró como un hecho, cuando se aprobó en la comisión, la eliminación de este impuesto territorial. Y ella lo trató de mentiroso. Claro. Porque el proceso no ha terminado y, en fin. Un quiebre inesperado dentro de los republicanos. Sí. Ahora todavía queda un espacio yo diría, de recapacitación. Porque cuando vaya la propuesta a la comisión de expertos obviamente hace mayoría con Chile Vamos. Y con parte de Chile Vamos. Sí, 50% del oficialismo. Ahora no estará ahí la llave para que republicanos diga, tal como lo dijo su presidente, o sea, su candidato a presidente José Antonio Kast, si no se aprueban las enmiendas que nos interesan a nosotros, que Contribuciones se ha transformado como en el ícono, nosotros no podemos votar en contra. Porque además ellos tienen una tesis, que la comisión de expertos es la que ha contaminado el proceso constituyente en la medida que la gente, y ellos dicen, nosotros la calle, que andamos en la calle, no como los otros, no como la UDI, nosotros estamos en la ventana, en tal, te dicen, esto fue un contubernio de la clase política, la cocina. Entonces, claro, si la comisión de expertos interviene, ellos pueden tener los argumentos para decir, acá nos están rechazando las indicaciones que nos importa, contribución, el rodeo, el aborto, todo. Así que, bueno. Ahora, es bueno el contrapunto de lo que dice Evelyn Matei hoy día versus lo que ha dicho Kast permanentemente en Twitter. Él está mucho más encima del proceso, tuitea toda la semana. ¿Cómo ves esa definición, Pepe, en el sentido que acá también, de fondo, como telón de fondo, hay 2 liderazgos presidenciales que están compitiendo? Y que están compitiendo mano a mano y que tienen una alta probabilidad de encontrarse incluso en segunda vuelta. Y las estrategias son completamente diferenciadas. Claramente Evelyn Matei está anticipando la construcción de una coalición amplia hacia el centro.
Y Kast, bueno, tiene una gran dificultad para hacerlo y por lo tanto él juega al alineamiento básico de la derecha para intentar dejarla fuera en la primera vuelta, porque él sabe, me imagino yo, que sabe aritmética política, que si pasa a segunda vuelta con Evelyn Matei está completamente perdido. Y por lo tanto, pero tienen harta esperanza en los votos nuevos del voto obligatorio, ¿eh? Que eso es lo que creen, ¿eh? Ahí si será verdad o no, que haya una masa electoral que no hemos conocido ahora y que pueda votar por ello y no transformarse en un grupo de nicho. Sí, pero cuando tú tienes, cuando tú tienes 21 puntos más en todas las encuestas de valoración positiva, es el caso de Evelyn Matei sobre la ventaja sobre Kast, y tienes una, digamos, un grado de refractariedad, es decir, de gente que jamás va a votar por alguien como Kast, la verdad es que el punto de Kast y el punto de los republicanos es más bien reforzar el oficialismo y reforzar su opción para que en esa polarización Evelyn Matei no alcance a pasar a segunda vuelta. Ese es todo el juego. Y con un detalle importante que tiene que ver con la caída de José Antonio Kast desde la elección del 7 de mayo en adelante. Ha caído 10 puntos en promedio en todas las encuestas. De valoración. De valoración, en un tiempo además, Quique, donde no ha hablado, digamos. Básicamente no ha dado entrevistas, solamente tweets, en fin. Ahora, lo de mayo era especialmente inédito. Tenían 27 de apoyo en mayo, que coincidió con la ola, con la votación. Sí. Claro, entonces, la pregunta es si son tan correlacionados, más que causalidad, correlacionados la caída o la subida del en contra con la caída de Kast. O sea, si acaso están viendo como el personaje, el niño símbolo de la política en el proceso constituyente, y a nadie le interesa el proceso constituyente, más allá que a nadie le interesa, le hastía el proceso. Entonces, bueno, ahí cómo salir de esa en poco tiempo. Hay que tomar posición el 7 de octubre. Ahí está el texto que se le presentan a los expertos. A eso más o menos va a estar claro qué es lo que quiere la convención, el Consejo, y qué va a responder los expertos. Pero el 7 de octubre queda nada. No queda nada. Y yo creo, fíjate, que Kast está modificando su estrategia inicial. Y la estrategia inicial era efectivamente de caminar a un consenso y hacer una elección, comillas, neutra. Pero por un lado las cifras del en contra, que son muy mayoritarias respecto de la favor para el plebiscito. Y segundo, su caída, producto de su búsqueda de consenso. Él ha tenido que recorrer las bases republicanas de todo Chile para convencer, sin éxito parece, o por lo menos sin éxito pleno, y yo creo que en este minuto él está tomando la decisión más bien de jugarse, o bien por su propia convención, con el riesgo, por supuesto, de que sea un plebiscito a la convención republicana. Claro. Y sobre él. Y sobre él, en la práctica. Claro. O apretar botón de pánico y anular la elección, porque si no hay texto, tú sabes, ellos tienen la minoría de bloqueo y por lo tanto apretan botón de pánico, no hay texto, no hay plebiscito y me salto el plebiscito. Sí, Pepe, una pregunta, si logran el 40%, ellos lograron el 35% ahora y obtuvieron un gran número por la estrategia electoral, pero si ellos logran el 40%, suben 5 puntos, dice el 40% en contra incluso, el 40% en contra como el 43% de Pinochet, que dijo, bueno, igual tengo 43%. Igual tengo 40, ¿eso es perder o no? Lo que pasa es que ese 40 sería reclamado también por Jadwe seguramente, por Sharp, por un grupo muy variopinto de todos los sectores. Entonces es muy difícil que tú te digas, yo capitalizo ese 40. Diseccionar ese en cambio, si tú ganas con 60%, tú puedes efectivamente capitalizar. ¿Ah? Porque aún los que votaran en contra, si vieran que se aprobó una nueva constitución, que se definieron reglas del juego y que entonces se inicia un panorama de mayor estabilidad, obviamente lo van a saludar. Las encuestas lo dicen, entre paréntesis. Cuando preguntan dos cosas. Preguntan, ¿cómo va a votar usted? 50 y tanto en contra. ¿Qué considera usted mejor para Chile? ¿Que se apruebe o que se rechace? No, que se apruebe. Hay una mayoría que cree que es mejor para Chile que se apruebe. Sin embargo, la mayoría vota en contra. Sí, hay un estudio hoy día de la UDD que viene en el Mercurio y es bien llamativo eso. 57 dice, sí, sería bueno tener una nueva constitución, pero apenas el 12%
está decidido a votar a favor. 41 en contra. Sí, claro. 41 en contra. Entonces Además, hay una teniendo en cuenta- disociación. Claro, que además ese grupo lo más probable es que no quiera un tercer proceso. Claro. O sea, no por ahora, por lo menos. Si en 10 años más sí, o en 5, pero por ahora no. Quique, aborto, contribuciones, libertad, como lo plantean los republicanos para elegir en salud, en educación, fueron temas que prácticamente se zanjaron en esta instancia en el Consejo. ¿Sientes, como muchos plantean, que esta semana se definió la suerte del proceso? Yo sigo la teoría de Pepe Out, que en el fondo es que en algún momento pensaron que las cosas podían ser distintas. Hubo unas reuniones un jueves que fracasó una negociación en la noche, la madrugada. que se cayó, y ahí yo creo, y viendo las encuestas, consideraron, bueno, si aquí vamos a morir, muramos en la nuestra, clavemos las banderas, y según ellos insisten que siguen conversando, siguen negociando, pero pusieron las banderas, y acá la idea de esto, transformarlo en un plebiscito contra Boric, también no sé si flota o no, según Pepe no. No flota. Ahora, yo creo que va a haber un momento de vértigo, sin embargo, que va a ser justo cuando eventualmente vuelva de la comisión experta al Consejo Constitucional y el Consejo Constitucional tenga que ratificar el quórum y tenga que de nuevo votar los 33 a favor de las cosas que habrá rechazado eventualmente el comité Ahí hay de un expertos. punto, porque los expertos, también los árbitros, podrían eventualmente cuestionar algunas de las cosas que se han aprobado esta semana. Lo van a hacer. Lo van a hacer, además, seguramente. Acuérdate que están 50-50 los Exacto. expertos. Hay un republicano, no 22. Y podríamos ver comisiones mixtas, como en el Congreso, para definir Claro. ciertos temas. Podríamos ver comisiones mixtas o podríamos ver, como No te texto. digo, no texto. No texto, sí. ¿Ah? Ahora es arriesgada. Pero ¿y cómo esa el no apuesta, texto? ¿Qué es? ¿Que apliquen veto? O sea, si yo que tengo el quórum para bloquear cualquier acuerdo y no emana entonces un acuerdo, no hay texto. No hay plebiscito. Y si no hay texto, no hay plebiscito y me salto la dificultad del plebiscito. Porque la otra tesis que tú dices, bueno, voy a capitalizar el 40%, resulta que está Tameo, está... Sí, no, o sea, hay un conjunto de actores políticos que quieren reverdecer los laureles subiéndose a la ola del rechazo, porque hay un rechazo a cualquier evento, que es el rechazo a lo que venga de la clase política, del sistema político, que, calcúlalo, será un 25, 30%, y por lo tanto tú le agregas algo significativo de izquierda y de derecha, y la posibilidad de que gane el en contra es... Ya, pero por eso total. te insisto, esto es tesis, que si la comisión de expertos cambia el texto, los republicanos digan, saben, aquí se metió la política nuevamente, Claro. llegaron los de siempre, nos cambiaron el texto que era representativo de la soberanía popular, porque nosotros ganamos con un mensaje, entonces la verdad que... O se salen de los márgenes. Claro, entonces... Claro, se salen de los márgenes. Su problema es que eso habría funcionado si al principio de la convención, del Consejo, hubieran dejado la conducción a otros. El problema es que tomaron la conducción. Y cuando tú tomas la conducción, te haces responsable del resultado. Y por lo tanto, Beatriz Evia, que entiendo viene más rato, es, visto desde afuera, la responsable de que se llegue o no se llegue a término. Y por lo Claro. tanto, si no se llega, obviamente te va a caer también alguna responsabilidad de ese fracaso. Pero échale la culpa a Ondurraga y a Soto, que son Evópolis y PPD. De la comisión de Pero tú expertos. comprenderás el nivel de conocimiento de la presidenta del Consejo respecto del comité de expertos es de 3-1. Claro, mucho más bajo. Ya, vamos a hacer una breve pausa aquí en Mesa Central. Hay muchísimos temas más que analizar con nuestros expertos también. Analizando también lo que podría venir, y comentábamos en comerciales, ¿cómo sería una franja, Quique, de la prueba? ¿Quién podría estar ahí? Difícil, Podría ser. Mira, alguien me decía, un experto, que le encontré harto sentido, me dice, mira, todas las constituciones tienen padre o madre. La constitución de Gaña, la de Alessandri, la de Pinochet Guzmán, incluso la pasada por haber sido la de Atria Loncón, y esta es huérfana. Y tiene todo el punto, pues esto hasta ahora no es la constitución de Kast totalmente, no es la constitución de Boric totalmente. No. Y si surge la idea esta de reformarla del 2005, va a ser la constitución de los 80 de Pinochet Guzmán, que mutó a la del 2005, que fue la de Lago, que se va a reconvertir ahora siendo la constitución de Boric. Sigue siendo la del 80 el original, o sea, la vuelta larga, digo, entre Pinochet y Boric, para una constitución que, o sea, digo, la constitución del 80 es dura de matar.
Ha sido súper dura de matar. Muy dura. Ahora, ese escenario, claro, donde ninguno es padre, o todos son padres, no sé, ¿cómo lo ves? O sea, mira, en los tiempos presentes, los liderazgos son menos indiscutidos que en el pasado. ¿Ah? Y ahora, esto que está ocurriendo camina derecho a la constitución de Kast. ¿Ah? Claro. Si no está Matei, si no está el oficialismo, en fin, y si está Kast, claro, va a tener aderezos, meos. Ya, pero ponte tú que gane a favor. Tendría que firmar la Boric, ¿no? Kast. Ah, por supuesto, claro. Qué enreo. Por supuesto. Pero eso es la democracia. ¿Ah? Eso es la democracia. Sí, no, pero no quita que sea enredoso. Ahora, francamente, si es la constitución de Kast, no va a ser aprobada. Te lo doy firmado. Si la constitución tiene nombre y apellido de un solo sector político, no va a haber nueva constitución el 17 de diciembre. Sí, no tiene por dónde. Hablemos de la gira del presidente Boric a propósito por Estados Unidos, que dejó varios momentos relevantes. Habló, como decía Quique, de la propuesta constitucional, por supuesto los 50 años, y también muchas críticas en temas de derechos humanos, porque fue muy crítico de Nicaragua, como lo ha sido siempre, pero omitió Cuba y Venezuela en su discurso. ¿Cómo lo viste? Bueno, Cuba lo omite por el PC, claramente. Pues sí, el PC sigue siendo un devoto de esa iglesia, la iglesia cubana. Pese a lo que pase, son como esos católicos fervorosos que pedofilia, pederastia y todos siguen creyendo en el Vaticano. Y lo otro que queda algo que viene por delante, que es difícil de zanjar, la gira china. Sí. Esa gira china el presidente va a ser tan entusiasta en su defensa como él agrumió y bien argumentado que hay que defender los derechos humanos en todas partes, pero es distinto decirlo en la ONU que frente a los chinos en China. Sí. Todo lo que implica criticar a China en términos sistémicos, en el mundo y en Chile en particular, es complejo. O sea, me interesa saber cuál reflexión va a haber, cómo va a salir, porque si sale criticando, un problema. Si no sale criticando, otro problema. Sí, bueno, ha sido el dilema de todos los últimos presidentes, ¿no? Depende mucho, fíjate, del tamaño con que tú te veas. Y yo creo que hay se están mirando en un espejo distorsionado, un espejo de circo, digamos. Se ven más grandes de lo que son. Vimos en Naciones Unidas, bueno, la concurrencia era la que era, no son los tiempos de Allende, desde el sur del río Bravo, los pueblos se yerguen para decir basta, ¿se acuerdan ustedes? Y había cadena nacional en Chile para mirarlo, en fin. Estamos hablando de un conjunto de presidentes que hablan y que algunos se escuchan más que otros. ¿Ah? Y al lado de Macron, de Biden, de Zelensky, en fin, nosotros somos un país pequeño que ha perdido bastante influencia, además, en materia internacional. Y Gabriel Boric ha buscado, yo diría, infructuosamente liderar algo, pero no logra hacerlo. Primero porque las bases que podría liderar están en el bolivarianismo, digamos. Aún. Claro. Aún. Claro. Incluso Lula, que podría haber sido ha tenido una regresión. ¿Ah? Lula ha tenido una regresión respecto de Venezuela, sí, respecto de las libertades públicas, en fin. De hecho, ha sido muy criticado en el propio Brasil por eso. Pero la secuela de Bolsonaro, en el conflicto Rusia-Ucrania, corrigió a Boris porque lo consideró joven inexperto, imagínense. Entonces el problema es que, claro, no te puedes alinear con la calle Pou, el uruguayo, y no puedes arrastrar tampoco detrás tuyo a los líderes, comillas, de izquierda latinoamericana. Sí. Entonces, pero ya está casado. Encuentro que está un poco huérfano. Casado con Z, está casado de sus posturas. Esas posturas esas no son intransables. O sea, no se puede mover de ahí, no puede dejar de ser hincha de la Católica. Eso como que claro, el desde, ¿no? O sea, hasta ya porque ha cambiado hartas opiniones. Pero claro, si él cambiara su opinión respecto a Nicaragua, o, bueno, Cuba no se ha pronunciado, por cierto. Es que era compleja la explicación que daba el canciller, Frank Claveren. Le preguntaban por qué Nicaragua y Cuba no. Decía, bueno, porque Nicaragua, entre otras cosas, es más reciente. Sí, eso, claro. Claro, eso podría ser al revés, ¿no? El holocausto fue hace mucho tiempo, claro, así que... Por lo tanto, no nos metemos ahí. No, yo creo que lo de Cuba tiene una explicación en la cultura. La izquierda se constituyó en los 60 desde el influjo cubano. Obvio. El Che Guevara, Fidel, en fin, recuerden incluso nuestra propia presidenta Bachelet, ¿se acuerdan ustedes cuando en medio de un evento fue citada a una reunión
y partió, y luego de esa reunión Fidel Castro le entregó el apoyo a la posición boliviana. Claro, ¿Se acuerdan ustedes? Claro. En un fiasco de proporciones. Sí. Y eso tiene que ver con que es parte de la identidad de la izquierda Cuba, a pesar de que Cuba ya no es lo que era, digamos. Después de, ¿cuántos años? Después de 60 años de revolución, queda poco de revolución. Sí, ahora es más, como queda poco, es más fácil hacerse el leso con Cuba. Porque es distinto las posiciones que hubiera tomado, suponte, si a Gabriel Boric le hubiera tocado la muerte de Fidel Castro. ¿Qué hubiera pasado? Sí. Ya los que quedan no son los importantes. Díaz-Canel no es importante que no venga el PC. El PC grita, chista, pero tiene, y yo no entiendo que el PC tenga que hacerlo. Si ahí está, insisto, ahí está lo beato y la Iglesia Universal del comunismo. Sí. Pero Cuba es intrascendente. Si más trascendente ahora es el tema Venezuela y China. Si China es muy complejo ese tema. Sí, pero mira, el Partido Comunista envió la bancada comunista envió una solicitud a la Moneda para que aclararan si habían invitado o no a los mandatarios de Cuba y Venezuela, que además acogieron a muchos chilenos. Y cri-cri, o sea, no hay respuesta. Y no hay respuesta porque la respuesta sería, mira, estábamos invitando a firmar un compromiso con la democracia. Claro. Y el nunca más a la violación de derechos humanos. Y por lo tanto, no eran invitados como para firmar aquello. Sí. Oye, Pepe, lo de China, decíamos, ha sido un dilema habitual para los últimos presidentes, si llevar el tema de derechos humanos, le pasó a Piñera, a Bachelet, a Lagos, frente a nuestro principal socio comercial. Entonces ahí son muchos los empresarios que van a acompañar en la delegación, que tienen intereses evidentes en China, que dicen, mejor no meterse acá. Sí. En el caso del presidente Boric, por su juventud, por cómo se planteaban estos temas, ¿existe el riesgo de que se los diga en la cara a los chinos o no? Perdón, es como el partido rugby ayer, claro, Inglaterra-Chile. Claro. O sea, se te tiran esos monstruos todos encima y no salís vivo. Mira, yo te cuento una anécdota. Yo estaba en una gira presidencial y estaba en el hotel y viene la prensa y me pregunta si China es o no una dictadura. Ahí, pues, en China, en Beijing. Entonces, yo digo sí, es una dictadura, pero siempre ha sido una dictadura. Digamos, su historia es de dictadura. Claro, nunca ha conocido la democracia y probablemente, dije, el día que la conozca dejará de existir China. Porque China está unido. China es más diverso, pero tiene pueblos originarios que no te digo, idiomas que no te digo, distancias geográficas que no te digo. ¿Saliste jugando bien ahí? Por supuesto. pero te estoy hablando de la dificultad. Imagínate, yo era un pinche diputado, imagínate un presidente de la República, cómo responde a si China es o no una dictadura. Sí. No, y más es un presidente, insisto, que ha sido enfático en decir que los derechos humanos se respetan en cualquier parte del mundo. Sí. Entonces, a la pregunta, ¿va a hacer una conferencia de prensa? ¿China es dictadura o no? ¿Qué? Bueno, tiene tiempo para pensarlo. Podría ocupar la frase. Hacer la gran PPA. Y remontarse a Confucio. Claro, y en todo todo eso. caso, las barbas de Xi Jinping yo no le aconsejaría ni siquiera la salida mía. Te cuento una anécdota. Yo creo que después esa misma gira me tocó cubrirla como periodista para Canal 13. Hicimos algunos tours, digamos, por la ciudad para hacer imágenes, en fin. Y te asignan personal evidentemente, de seguridad, en fin. Y estábamos en la plaza de Tiananmen y yo le pregunto, ¿cómo enseñan en los colegios lo que pasó aquí en la plaza de Tiananmen en el 89? Y se da vuelta y me dice, ¿qué pasó acá en el 89? ¿Qué pasó en la plaza de Tiananmen? Me pregunta. Increíble. Pepe Autquique Mujica, muchísimas gracias por acompañarnos este domingo aquí en Mesa Central. Nosotros